para un curso de español en la universidad, o mejor dicho, en Högskola Dalarna. El curso se llama Den spanskspråkiga världen, historia, kultur och samhälle. Det el vårtermin 2019. Mi nombre es Daniel Hernández, yo soy estudiante de la Universidad de Dalarna y también de la Universidad de Örebro. Eh, la razón por la que hago referencia a la Universidad de Örebro es porque esta presentación la baso en un trabajo que he escrito el año pasado que se llama Problem om möjligheter som den alternativ globalisering möter i Latinoamérica. En español son los problemas y las posibilidades que la globalización alternativa se encuentra en Latinoamérica, enfrenta en Latinoamérica. Aquí la portada del trabajo y pues el abstract en inglés y el índice no se ve muy bien, pero bueno, no tiene importancia. Todas las fuentes están al final de la presentación y bueno, vamos sin más detalles a hablar del tema. Para tratar sobre Latinoamérica hay que entender que el continente es complejo, que tiene una historia de, bueno, más o menos 400 años, bueno, 300 años de sometimiento al imperio español y luego 200 años de gobiernos dictatoriales, primero empezando con la lucha independentista, los últimos 200 años, una lucha independentista que dejó el continente muy pobre y que ya estaba pues dividido pues por el sistema que se usó durante la colonia española, el sistema conocido como las encomiendas, que generó pues una división étnica y de clases sociales muy grande. Pero bueno, si vamos a los últimos 100 años, tenemos que hablar mucho, o digamos que en el siglo XX pues, hubo demasiadas dictaduras en todo el continente y bueno, golpes de Estado en prácticamente todo el continente. Eh, para tratar el tema de la izquierda, pues hay que hacer referencia del golpe de Estado que Augusto Pinochet le dio a Salvador Allende en Chile en 1973, que causó miles de muertos y desaparecidos. Y bueno, pues que fue un golpe de Estado al primer intento de democracia, de una izquierda democrática pues, en Latinoamérica. El asesinato de Salvador Allende en el Palacio de la Moneda por parte de la aviación militar chilena y con apoyo de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, digamos, la agencia de inteligencia de la conocida como la CIA, que ha desclasificado documentos y hoy en día pues está claro que la participación pues, del gobierno norteamericano fue un golpe duro no solamente a la democracia en el continente, a los intentos de democracia, sino también pues a la izquierda. La izquierda latinoamericana pues tiene una historia un poco, digamos que triste bueno, porque las luchas han sido muy, muy complicadas, ¿no? Quizás el único caso de algún éxito de la izquierda en Latinoamérica ha sido hasta ahora Cuba y bueno, ya más adelante explicaré por qué considero que ha sido un éxito. Y luego pues el intento también que en Nicaragua, el primer gobierno sandinista, que luego pues se democratizó y perdió el poder en elecciones para luego volver en el siglo XXI a través de las elecciones, ¿no? Es complejo el asunto de Nicaragua, no tenemos tiempo de entrar a casos específicos acá, pero voy a hacer lo posible por hacer un resumen muy rápido. Eh, la aplicación de medidas neoliberales en el continente les trajo consecuencias porque pues, ya la brecha grande entre pobres y ricos que ha existido tradicionalmente pues se incrementó pues con el espacio que el ingreso
dinero a través del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, dos organizaciones bajo el control de los Estados Unidos, dado que ellos tienen mayoría de votos allí, eh, por, por, porque el sistema así lo permite, pues quien más tiene más aporte económico, pues tiene más control sobre las organizaciones. Y bueno, estas organizaciones fueron usadas para hacer préstamos a los países latinoamericanos que luego terminaron endeudados y tratando de salir de esas deudas, eh, digamos que se ha hecho cuesta arriba y casi imposible en la mayoría de los casos. El asunto es que todo ese dinero con instituciones débiles en Latinoamérica fue a dar a manos de la corrupción, ¿no? A la corrupción mayoritariamente de la derecha y muchas veces de la izquierda también. La izquierda, digamos que en los últimos años, eh, pues se ha abstenido de recibir dinero de apoyo económico de, del Fondo Monetario Internacional. Pues, ¿no? Pero en el caso muy concreto de la foto que se ve acá, pues tiene que ver con uno de esos intentos de implementar medidas neoliberales. Y esto fue en Venezuela en 1989, el conocido Caracazo, que fue una rebelión social por el intento del gobierno del entonces Carlos Andrés Pérez para tratar de imponer medidas económicas como privatización de empresas del Estado y aumento de los precios del combustible. Eso terminó en protestas y una masacre que entre 2.500 y 3.000 personas se estima fueron asesinadas en 3 días. Lo cierto es que esto, digamos que es el punto de partida de que en Venezuela surgiese un movimiento cívico-militar de izquierda para tratar de tomar el poder primero por la fuerza en el 92, que fue un fracaso, pero que dio, digamos que el conocimiento, digamos que fue como que la chispa que encendió pues el asunto para que luego fuese posible el ingreso pues por las vías democráticas, la toma del poder por las vías democráticas en 1998 por parte de Hugo Chávez Frías. Ya estando allí, pues, digamos, estos son los temas que se tocan en la presentación. No voy a entrar a cada uno de ellos porque ustedes con tiempo podrán leer cada uno y luego pues los toco uno por uno. El Alca al carajo, allí digamos que se dio inicio a la rebelión contra la dominación norteamericana, ¿no? Y esto tiene que ver con ALCA es Tratado de Libre Comercio de las Américas, que fue algo que trató el gobierno norteamericano de imponer para todo el continente. Un tratado de libre comercio. Su primera discusión se dio en Quebec, en Canadá, en el 2000, si mal no recuerdo, y el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, recién había tomado el poder y estaba el proceso en Venezuela de refundación de la República. Se creó un sistema nuevo de leyes allí. Lo cierto es que Chávez fue el único que se opuso a este tratado, diciendo que no convenía para Latinoamérica porque las desigualdades pues, de las tecnologías no nos iban a permitir poder competir con los Estados Unidos. Luego en la cumbre de Mar del Plata en Argentina, en el 2005, pues se sepultó el ALCA temporalmente porque ya fueron muchos otros los países. Fueron los gobiernos de Bolivia, de Brasil, Argentina, de Nicaragua, Ecuador, creo también, sí, ya el de Ecuador, y el mismo pues, Hugo Chávez, que se opusieron, dieron el ALCA no va, ¿no? Y se surgió este eslogan ALCA al carajo. Luego pues ha pasado otras cosas. Cómo se envolvió esto lo voy a explicar más adelante. Las diferencias entre la izquierda del siglo XX y el siglo XXI. Bueno, en el siglo XX, digamos, estaba radical de Cuba con Fidel Castro. Bueno, el país estaba prácticamente bloqueado no solamente por el bloqueo económico que tiene Estados Unidos, sino político a través de la Organización de Estados Americanos y bueno, el control que tenía Estados Unidos sobre el continente.
Luego tenemos aquí, entre otras personas, el caso de Brasil, Lula y Dilma, que, bueno, yo podría decir que tanto Lula, Dilma, los Kirchner y Lugo han sido una izquierda flexible, un poco abierta bueno, al mercado y eso, y bueno, digamos, yo diría incluso que Chávez intentó también en un principio hacerlo así, ¿no? Tratar de crear, él mismo lo dijo, tratar de crear una tercera vía, pues algo así parecido como lo que se vive en Suecia, un modelo original, eh, eh, original en el sentido de que se fuese creado allí. Bueno, pero no funcionó. La oposición fue muy grande y bueno, no funcionó así. Faltan, por cierto, en la foto el presidente de Ecuador, el expresidente de Ecuador, y también falta Evo Morales. Tanto Correa como Morales pues, se pueden considerar un poco más radicales también de la izquierda. Bueno, los problemas que influyen o que han tenido estos presidentes son las dificultades económicas. Aquí no tengo esto en orden, pero puedo saltar. Las dificultades económicas, entre otras cosas, por la monoproducción en muchos casos, por la industria con tecnologías obsoletas, por la configuración de las instituciones, por la corrupción y la burocracia. O sea, son un conjunto de problemáticas que existen, ¿no? Además de esto, pues las oligarquías son muy poderosas y han tenido el control sobre los medios de producción en la mayoría de los casos, en muchas empresas, y también sobre los medios de comunicación que bueno, esto al final ha traído grandes problemas. Y todo esto se explica con los residuos culturales de la colonia, lo que hablaba en un principio del sistema de las encomiendas que creó la diferenciación étnica y bueno, es mucho más complejo. En los próximos segundos no podría explicarlo, pero en pocas palabras es que la división de poderes si bien es cierto que en la izquierda consiguió el poder político en algunos casos y ha contado con el poder militar en algunos casos, la derecha ha tenido el poder económico y el poder de los medios. Entonces, ha habido un gran conflicto cuando se han tratado de hacer cambios. Las diferencias entre los gobiernos de izquierda durante el siglo XXI ya lo comentaba en un principio. Luego, observaciones sobre las propuestas políticas y económicas para la región. Bueno, la propuesta de crear la integración latinoamericana yo considero que ha sido un éxito hasta que luego por las jugadas políticas que han habido, que han llevado, por ejemplo, a la cárcel a Lula y a Dilma, los han sacado del escenario político con estrategias de golpes de estados parlamentarios, como el caso también de Paraguay, de Lugo, o el caso de Zelaya, que tampoco lo mencioné en un principio, Manuel Zelaya, que fue quien recibió un golpe de Estado. Al cambiar la configuración política del continente, al sacar a gobiernos por dictadura, ¿cómo se llama?, por golpes de Estado o por golpes de Estado parlamentarios o de otra índole, entonces se descompensó el equilibrio entre la derecha y la izquierda, que luego llevó a que el proyecto de integración latinoamericana por ahora pues haya fracasado. Por ahora, digo por ahora porque si bien la UNASUR y la CELAC han sufrido con con los acontecimientos de los últimos años y con las políticas que para Latinoamérica ha tenido pues el Departamento de Estado que ha estado apoyando, incluso ahora en este momento pues hay una crisis política con Venezuela donde se creó un grupo de gobiernos de derecha que llaman el Grupo de Lima, gobiernos de derecha con gobiernos que antes habían allí que eran de izquierda. Pues, o sea, al cambiarse la configuración, pues se ha tratado de destruir las iniciativas, ¿no?, de la izquierda. Y el caso venezolano es bastante relevante porque Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo y porque ha sido irreverente, ha sido como Cuba en su momento, que lo sigue siendo, pero que en su momento era la voz, en el caso ahora, la voz, digamos, altisonante. En el caso ahora de que Venezuela tomase en parte eso también y que otros gobiernos como el de Bolivia
estuviese en ese papel o el de Ecuador en su momento, pues eso no generó, digamos que mucho agrado entre, entre las, ¿cómo diríamos? Las esferas de poder en los Estados Unidos, ¿no? Y en las oligarquías latinoamericanas. Entonces, bueno, pues el asunto es complejo para explicarlo en 10 minutos y ya creo que me pasé. Así que las condiciones, sí, bueno, las condiciones siguen dadas porque siempre que haya grandes pobrezas y desequilibrios tan grandes, pues hay posibilidades de revolución. Ahora incluso el pueblo latinoamericano está más despierto. Uno de los factores han sido pues, estos 10 años de intentos. Han sido, digamos, 20 años, pero en los primeros 10 años, digamos que la izquierda tuvo un poco de éxito y entonces eso despertó mucha gente. Y bueno, ahora hay comunicación alternativa, hay una televisora, el canal Telesur, que ha servido para mostrar otra cara del asunto en Latinoamérica y además la comunicación alternativa, que ha generado otras condiciones, creo que más propicias para que se den revoluciones, pero democráticas. Yo creo que serían revoluciones democráticas, ¿no? Las amenazas que suponen los Estados Unidos en Norteamérica. Bueno, ya lo había comentado, pues ellos siguen haciendo todo lo posible por deshacerse de la izquierda en Latinoamérica. Eh, y bueno, pues ahora la situación, pues parece que puede ser que cambie para mejor para Latinoamérica. Digamos, yo digo mejor porque independientemente de que haya derecha o izquierda, el hecho de que haya un nivel de conciencia puede permitir que se termine de aislar a los Estados Unidos, aunque ahora tienen un gran poder, ¿no? Cuando han desmontado la UNASUR y la CELAC de alguna manera. Sin embargo, pues vemos como por ejemplo el gobierno de México, ahora de Manuel López Obrador, es un gobierno pues de izquierda, consecuente, una persona que ha estado luchando. Puede ser que los Kirchner vuelvan a Argentina. Y bueno, el asunto de Venezuela, por ejemplo, ahora hace poco tenemos información de que la oposición y el gobierno pues, van a sentarse con la mediación de Noruega. Así que puede ser que la cosa cambie. Evo es muy estable en Bolivia y bueno, pues vamos a ver qué pasa. En Colombia por primera vez no asesinan a un candidato de izquierda. Entonces puede ser que, digo, me refiero al caso del candidato presidencial, ¿no? Aunque pues allí haya tantas contradicciones. Vamos a seguir. Las conclusiones, pues, que la globalización alternativa, digamos, lo que propone el ALBA, de una globalización solidaria, de apoyo entre los países latinoamericanos, que tenga éxito en frente a los Estados Unidos, depende de cómo las cosas se desenvuelvan, ¿no? Lamentablemente nuestros pueblos son muy dependientes de líderes carismáticos y eso trae problemas. Los medios de comunicación han sido pues, problemáticos. Yo creo firmemente en la libertad de expresión, pero creo que los medios de comunicación tienen que estar bajo el control de la población, ¿no? No de los gobiernos ni siquiera, sino de la población. Y hay un modelo interesante que, bueno, todavía no se ha aplicado, pero que se ha propuesto, que es el hecho de que se puedan controlar a través de comités de usuarios, ¿no? Eh, a ver, sigamos acá. Bueno, más conclusiones. La crisis económica. Venezuela aparece mucho en muchas partes, tiene que ver lamentablemente con el hecho de que tiene este papel protagonista por, por la cuestión del petróleo y por haber, ¿no? Pero sin embargo yo creo que hay liderazgos muy grandes de la izquierda en Latinoamérica que pueden incluso de llegar a organizarse bien, llegar a tener éxito. Digamos como continente, pues como una gran masa. Y bueno, pues está el Foro de Sao Paulo, o el Foro de los Pueblos, que digamos que allí fue que surgió nuevamente el espíritu de la izquierda latinoamericana. Allí hay organizaciones de todo tipo y es muy posible que, que las cosas cambien para Latinoamérica, porque no solamente se trata de gobiernos, sino de poblaciones. Yo trataba en mi trabajo una teoría de Noam Chomsky que hablaba de dos superpotencias, ¿no? Que son
el poder hegemónico de los Estados Unidos y el poder de la masa, del pueblo, el pueblo organizado, los pueblos organizados. Si un pueblo tiene conciencia, si logra niveles de conciencia grandes y eso, puede pues que se den cambios, ¿no? El caso, volviendo otra vez de esa el caso de Venezuela, tengo que volver otra vez allí para hablar de esa conciencia, ¿no? Por ejemplo, los últimos años con el gobierno de Nicolás Maduro, que ha tenido una crisis económica terrible y problemas graves, intentos de golpes de Estado, protestas en algún momento muy serias, problemas con la distribución de electricidad y la gente se ha mantenido tranquila. Eso significa que hay un nivel de conciencia. Se sabe que si hay las condiciones para una intervención norteamericana, la aplicación de la llamada Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, eh, se, abrirle la puerta con cualquier cosa a los norteamericanos para una intervención militar es posible. Entonces el pueblo se mantiene más o menos tranquilo y trata de solucionarse por otras cosas, por otra vía, ¿no? Esperemos que eso se resuelva y esperemos que, bueno, pues la izquierda y la derecha en Latinoamérica puedan tener un acuerdo por lo menos de gobernabilidad y eso sin tener que depender tanto de los Estados Unidos, pues que se logre eso. Las fuentes de esta presentación pues están acá, son varias, son del trabajo que yo he presentado, son pues muchas, no voy a entrar en ellas. Y bueno, pues el trabajo está disponible para quien lo quiera leer, creo que esta es la última, ya. Me despido, mis disculpas por lo largo del video, pero no se me hacía posible hacerlo en 10 minutos. Bueno, hasta el otro momento.